Hola, vamos entonces a desarrollar el taller sobre medidas cautelares, este módulo de teoría del objeto del proceso. Analice la posición de la Corte Suprema de Justicia sobre las medidas cautelares en los procesos declarativos consagrados en el artículo 590 del Código General del Proceso respecto a las demás medidas cautelares y a la finalidad de las medidas. Podemos decir entonces, para resolver esta pregunta, que la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado una doctrina realmente muy relevante respecto a las medidas cautelares que se desarrollan en los procesos declarativos, particularmente en relación con el artículo 590 del Código General del Proceso, el cual establece que en cualquier estado del proceso declarativo podrá el juez decretar, modificar o levantar las medidas cautelares con el fin de garantizar la efectividad de la sentencia. Podemos decir entonces que la finalidad de las medidas cautelares según la Corte ha sido claramente señalar que estas medidas tienen una naturaleza instrumental, es decir, ¿qué significa esto? Que no constituyen un fin en sí mismas, sino que están al servicio de la efectividad de la sentencia, que se dictará al momento de finalizar el proceso. ¿Qué implica esto? Que las medidas cautelares no pueden anticipar el fallo ni generar desequilibrios indebidos entre las partes, así como que tampoco su objetivo es prevenir que se frustre la ejecución del fallo o, en su defecto, que se cause un daño irreparable al derecho que se discute en el proceso. Existe entonces un régimen especial del artículo 590 del Código General del Proceso frente a otro tipo de medidas cautelares. Este artículo contempla un régimen especial para los procesos declarativos, que difiere de otras medidas cautelares como las que se dictan en procesos de tutela, en procesos administrativos o entre otros por varias razones, cuáles podríamos entonces entrar a mencionar o a detallar. La flexibilidad temporal, el juez puede decretarlas en cualquier momento del proceso, a diferencia de otros regímenes donde el momento procesal puede estar un poco más restringido. Amplitud del contenido. La norma no limita las medidas cautelares a un catálogo cerrado, como ocurre en algunos procesos ejecutivos, lo que da mayor libertad para adecuarlas de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Tienen o buscan una finalidad específica, que están entonces orientadas ¿a qué? A garantizar la efectividad de la sentencia y no a proteger derechos fundamentales per se, como en lo que podemos hablar de la acción de tutela. Existen algunos criterios jurisprudenciales por parte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde ha resaltado varios elementos que el juez debe valorar. ¿Para qué? Para decretar una medida cautelar en virtud de lo establecido en el artículo 590 del Código General del Proceso. Entonces encontramos lo que se denomina como fomus boni iuris, es una apariencia de buen derecho, se evalúa si hay una base jurídica sólida para la pretensión principal, la proporcionalidad y la razonabilidad, que es la medida. ¿Qué podemos decir de esto? Que la medida debe ser adecuada, debe ser necesaria y proporcional frente al derecho que se busca proteger, y la carga argumentativa también podemos establecerla, que esta corresponde a ¿qué? A la parte interesada. Es quien debe demostrar los requisitos y la justificación de la pertinencia de dicha medida. Podemos hablar entonces o podemos concluir que la posición de la Corte Suprema sobre las medidas cautelares en los procesos declarativos, en virtud de lo establecido en el artículo 590 del Código General del Proceso, las destaca su carácter instrumental, flexible y garantista, toda vez que siempre busca la efectividad de la sentencia y está enmarcado en los principios constitucionales del proceso. Estas medidas, por tanto, se distinguen de otras por su alcance amplio y la finalidad específica que buscan, pero siempre estarán sometidas a un riguroso juicio de ¿qué? De necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Frente a la pregunta 2, donde se establece que planteen casos de medidas cautelares donde se decreten medidas cautelares con base en el literal C del artículo 590 del Código General del Proceso, podemos decir que se establecen cuando el juez puede decretar estas medidas en procesos declarativos. ¿Cuándo? Cuando existan razones graves y calificadas que hagan procedente su adopción, lo cual otorga una cláusula abierta y flexible al juez
¿Para qué? Para que proteja los derechos invocados, incluso más allá de los supuestos típicos de un embargo o un secuestro. Vamos entonces a plantear algunos casos para darle un poco de explicación a esta situación de acuerdo a criterios jurisprudenciales que se han venido desarrollando. Podemos entonces hablar como caso 1 la protección de derechos culturales de una comunidad indígena. Entonces podemos contextualizar: una comunidad indígena demanda a una empresa minera por afectaciones graves a un territorio sagrado, solicitó como medida cautelar la suspensión temporal de las actividades extractivistas mientras se define la legalidad del título minero. Tuvo como fundamento en este caso entonces el literal C del artículo 590 del Código General del Proceso, y el juez podría entonces decretar la suspensión basándose en la existencia de razones graves y calificadas derivadas de ¿qué? De ese daño cultural irreparable que se puede producir en esa comunidad, y del principio de precaución ambiental, aunque no se trata de una medida patrimonial tradicional, es entonces esta procedente por la gravedad de la amenaza de los derechos fundamentales y los derechos colectivos que en ella se enmarcan. Podemos entonces plantear un segundo caso donde se prohíbe, donde se hace una prohibición de difusión de una obra por posible plagio. En este contexto, un autor demanda por violación de derechos de autor a una editorial que está distribuyendo un libro que supuestamente copia textualmente su obra inédita. Solicita entonces, como medida cautelar, se suspenda la venta de este libro mientras que se puede resolver este proceso judicial. El juez podría entonces en este caso decretar esta medida de que cese la distribución del libro al considerar que hay razones graves, toda vez que puede generar una amenaza de violación continua a los derechos del autor y el riesgo de que la obra se consolide como original en el mercado. Entonces, estas razones podrían eventualmente justificarlas el juez para evitar perjuicios que sean irreparables para quien presenta la demanda. Otro caso que podríamos hablar es la suspensión de una asamblea societaria. Podemos entonces contextualizar esto en cuanto a que un socio minoritario de una sociedad interpone una demanda de nulidad de decisiones de la junta directiva por violación al derecho de información, solicita como medida cautelar la suspensión de la asamblea de accionistas convocada para aprobar dichas decisiones. El juez accede a la medida con base en razones graves y calificativas que surgen del presunto desconocimiento de los derechos societarios, de los derechos del socio minoritario y la inminencia de decisiones que podrían consolidarse en perjuicios de sus intereses antes de que haya una sentencia. Características comunes en estos tres casos: no se trata de embargos ni secuestros tradicionales, que es lo que tenemos entonces siempre como en nuestra mente, que son las medidas cautelares. En este caso son medidas atípicas y de contenido no patrimonial, tienen razones graves y calificadas para que sean valoradas en el contexto por parte del juez y que éste a su juicio le dé la proporcionalidad necesaria para poder decretarlas. Se busca también en estos casos prevenir un perjuicio irremediable o evitar una frustración de la sentencia en una línea con el principio de tutela o en línea con el principio de tutela judicial efectiva. Frente al tercer punto, haga un listado de 5 medidas cautelares consagradas en normas jurídicas diferentes al artículo 590, numeral 1, literales A y B del Código General del Proceso, que pudieran decretarse con base en el literal C del Código General del Proceso. Deberá citar una providencia donde haya sido decretada la medida cautelar. Entonces ponemos unos ejemplos. Primero puede ser la suspensión de efectos de un acto societario. Esto se encuentra en el Código de Comercio. Podemos entonces decir que puede existir la posibilidad de suspender provisionalmente los efectos de una decisión de Junta de Socios o Asamblea General mientras que se resuelva dicha nulidad en este acto. Aquí podemos citar entonces una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, mediante sentencia SC 4419 del 2022. Aquí en este auto se suspendió la ejecución de esta decisión de la Asamblea de Accionistas por razones graves de presunta ilegalidad y afectación de los derechos del socio demandante. La suspensión de la ejecución de un contrato estatal podríamos tenerlo como segundo
segunda medida. Estamos entonces citando acá el artículo 52 del CEPACA, y aquí lo que se busca es una medida cautelar para suspender provisionalmente actos o contratos administrativos mientras que en ellos se resuelve su legalidad. Es una providencia del Consejo de Estado, es un auto del 17 de octubre del 2019, cuyo radicado es 25000, 2342019, 00310-01, donde se decretó la suspensión provisional de un contrato estatal atendiendo el riesgo del perjuicio irremediable. Otra puede ser la prohibición de innovar, actos de disposición o transformación de bienes. Tenemos también una suspensión de la ejecución de una cláusula penal. Otra medida cautelar que podemos encontrar es la suspensión de publicidad o uso de marca en procesos de competencia desleal. Podemos entonces concluir que estas medidas cautelares, aunque previstas en otras normas, pueden ser integradas al régimen del artículo 590 literal C del Código General del Proceso, en la medida que se trate de procesos declarativos, existan razones graves y calificadas y se busque preservar la efectividad de la sentencia y evitar perjuicios irreparables.